Hola a todos, hoy hablaremos sobre el tema los partidos políticos. Mi grupo está conformado por Angeli Velázquez Marín, Renzo González Gandolfo, Kimberly Núñez Pereira y quien les habla, Alexis Cornejo Bustos. Espero que les guste. Hola, mi nombre es Angeli Velázquez Marín y el día de hoy hablaremos sobre qué son los partidos políticos. Para Max Weber, un partido político es la forma de socialización que, descansando en un reclutamiento libre, proporciona poder a su dirigente dentro de una asociación y otorga, por ese medio, a sus miembros activos determinadas probabilidades ideales o materiales. Para Maurice Duverger, un partido político es una comunidad de estructura particular, caracterizada principalmente por las relaciones internas entre los miembros de dicha comunidad. Para Giovanni Sartori, un partido político es cualquier grupo político que se presenta a competir en elecciones y que puede colocar, mediante ellas, a sus candidatos en cargos públicos. Para Antonio García Calderón, un partido político es una organización estable, cuyo objetivo principal es la conquista y ejercicio del poder político, con el fin de organizar a la sociedad y al Estado en base a las ideologías e intereses que éste representa. De ello podemos deducir la presencia de 4 elementos fundamentales, como la ideología, la organización, la militancia y el programa político, lo cual nos lleva a decir que un partido político es una asociación de individuos unida por la defensa de ciertos intereses, con afán de permanencia en el tiempo y organizada mediante una estructura jerárquica, cuyo objetivo es alcanzar el poder político, ejercerlo y llevar a cabo un programa político, canalizando, dirigiendo y dando una expresión política a los intereses, ideas y valores de una parte de la sociedad. Ahora explicaremos las funciones sociales de los partidos políticos. La primera función es que estos son un puente entre los ciudadanos y el gobierno, debido a que los partidos políticos son las instituciones, por excelencia, que recogen las demandas de los ciudadanos y las llevan hacia el gobierno respectivo. Como segunda función tenemos que aglutinan los diferentes intereses de la sociedad. Esto debido a que si cada grupo de interés se convirtiera en partido político, la sociedad sería en caos. Es por ello que los diferentes grupos con intereses afines se ven obligados a coaligarse y cooperar. Como tercera función tenemos que integran a los diferentes grupos dentro del sistema político, ya que los partidos políticos aglutinan diferentes grupos de interés, dándoles la oportunidad de participar en la conformación de la plataforma política del partido, y de esta manera desarrollarán un sentido de lealtad y respeto a las reglas propias del sistema político. Como cuarta función tenemos la socialización política. Esto se refiere principalmente a la enseñanza de las reglas del juego político, en la cual se prepara a los candidatos y se los capacita para los mítines, logrando así la creación de políticos más competentes y comprometidos con el sistema. Como quinta función, tenemos la movilización del electorado, en la que las campañas políticas, los partidos, movilizan a sus electores en la búsqueda de un voto. Y como sexta y última función, tenemos la organización del gobierno, en la que el partido político,
que obtiene el poder, obtiene también puestos del gobierno y establece políticas públicas de acuerdo a su ideología. Un claro ejemplo de la última función mencionada son las elecciones congresales extraordinarias del año 2020, que fueron un proceso electoral especial llevado a cabo el 26 de enero del 2020, como consecuencia de la disolución del Congreso de la República por parte del presidente Martín Vizcarra, el 30 de septiembre del 2019, en aplicación del artículo 134 de la Constitución, en el cual participaron 22 partidos políticos, de los cuales solamente 9 obtuvieron curules dentro del Congreso actual. Así tenemos a Acción Popular, con 25 escaños y el 10.29% de los votos. Alianza por el Progreso, con 22 escaños y el 8.05% de los votos. El FREPAP, con 15 escaños y el 8.26% de los votos. Fuerza Popular, con 15 escaños y el 7.24% de los votos. Unión por el Perú, con 3 escaños y el 6.91% de los votos. Somos Perú, con 11 escaños y el 6.07% de los votos. Podemos Perú, con 11 escaños y 8.07% de los votos, y el Frente Amplio, con 9 escaños y el 6.22% de los votos. El Partido Morado, con 9 escaños y el 7.40% de los votos, y por último, Juntos por el Perú, que no pasó la valla del 5%, con el 4.77% de los votos. La ley de partidos políticos y algunos de sus aspectos principales. La ley número 28.094, o conocida como Ley de Partidos Políticos, fue promulgada el 31 de octubre del 2003, con el fin de establecer normativamente aquellas exigencias que rijan los principios generales de los partidos. Esta ley establece que los partidos políticos expresan el pluralismo democrático y que son instituciones fundamentales para la participación política de la ciudadanía y base del sistema democrático. Además, da una definición de los partidos políticos, que son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas de derecho privado y que participan por medios lícitos de los asuntos públicos del país, de acuerdo a la presente legislación y a la Constitución. A su vez, da a conocer los fines de los partidos políticos, que son asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático, representar la voluntad de los ciudadanos y canalizar la opinión pública, participar en procesos electorales, contribuir a la gobernabilidad del país y realizar actividades de cooperación y proyección social, contribuir a la educación y participación política de la población para formar ciudadanos capacitados y asumir funciones públicas, formular idearios, planes, programas que reflejen sus propuestas para el desarrollo nacional de acuerdo a su visión del país y contribuir a preservar la paz, la libertad y la vigencia de los derechos consagrados por la legislación peruana y los tratados internacionales a los que se adhiere el Estado. A su vez, la Ley de Partidos Políticos establece cómo estos pueden inscribirse en el Registro de Organizaciones Políticas, que está a cargo del Jurado Nacional de Elecciones y que es de carácter público y está abierto permanentemente, en donde constará el nombre del partido político, los nombres de los fundadores, dirigentes, representantes legales, apoderados y personeros, la fecha de suscripción, la síntesis del estatuto y el símbolo. Hola, mi nombre es Kimberly Núñez Pereira
y les voy a hablar sobre el origen y evolución de los partidos políticos. Origen de los partidos políticos. Aunque existían partidos en el antiguo régimen, el origen de los partidos estaría en los procesos revolucionarios liberales, iniciados en el último cuarto del siglo XVIII con el precedente del parlamentarismo inglés. Así pues, los partidos terminaron por ser piezas básicas de la relación entre el Estado y la sociedad, o al menos de la parte de la sociedad con derecho al sufragio. En el Parlamento inglés aparecieron los Whigs y los Tories. En 1832 se aprobó la Reform Act en Gran Bretaña, que fue la primera gran extensión del sufragio en dicho país, incorporando al sistema político a toda la burguesía. Este hecho generó que los viejos Whigs tuvieran que organizarse de forma distinta y transformar su partido político. Ese fue el espíritu que terminó por triunfar en los partidos políticos en los estados liberales europeos, organizaciones de cuadros, élites y comités, donde primaban las fidelidades personales. En realidad, solamente funcionaban en los periodos electorales y no estaban muy cohesionados. La transformación de los sistemas políticos liberales en democráticos a finales del siglo XIX, es decir, con el triunfo del sufragio universal, provocó un cambio radical en la estructura de los partidos, porque el derecho a participar en política se había extendido en todas las capas sociales, por lo que los partidos, si querían acceder a cuotas de poder, ya no podían organizarse como antaño. Estas formaciones fomentaron la educación política de las masas, empleando los mítines, las casas del pueblo, la prensa y promoviendo la afiliación. Se crearon estructuras burocráticas para establecer frente a los cuadros y comités episódicos de los partidos liberales. Se crearon estructuras burocráticas estables frente a los cuadros y comités episódicos de los partidos liberales. Era el momento en el que nacían los políticos profesionales frente al político liberal burgués que no recibía remuneración por su trabajo político, dado su riqueza personal basada en la propiedad. Luego se encontraron los partidos socialistas primigenios, que eran de aparato, es decir, con una estructura piramidal basada en secciones o agrupaciones que conformaban un primer nivel. Después estaban en un segundo nivel las federaciones territoriales, hasta el tercer nivel o vértice, que estaban constituidas por una comisión ejecutiva con una secretaria general, elegidas por delegados de los niveles inferiores de los congresos. Origen de los partidos políticos en el Perú. Después de la independencia, el 28 de julio de 1821, el Perú fue gobernado por aquellos militares victoriosos en las batallas de Junín y Ayacucho, lo que luego daría inicio a la primera etapa del Perú republicano, cuya característica fue el caudillismo militar. Los caudillos militares tuvieron el poder desde 1827, cuando Simón Bolívar y sus tropas abandonaron el Perú, hasta 1872, que Manuel Prado y Lavalle sería electo como el primer presidente civil del Perú. Antes de las elecciones de 1872, donde se desarrollaron los comicios más importantes de la historia, generales, coroneles y mariscales de estos primeros años de la República gobernaron el Perú, entre gobiernos liberales y conservadores. Entonces, actualmente nos preguntamos, ¿por qué el Perú no cuenta con un sistema institucionalizado de partidos? Como sabemos, en el Perú, 24 partidos han logrado ser reconocidos formalmente como tales, pero eso no quiere decir que nuestro país cuente con un sistema de partidos institucionalizado. Afirmamos ello, pues en general la institucionalización no se refiere a un proceso por el cual una práctica o una organización se hace bien establecida y ampliamente conocida, sino necesariamente aceptada por todos. En un sistema institucionalizado, los partidos desarrollan expectativas, orientaciones y conductas basadas en la premisa de que esta práctica u organización han de prevalecer en el futuro previsible.
Eso quiere decir, como afirma Samuel Huntington, que la institucionalización es el proceso mediante el cual estas organizaciones adquieren valor, estabilidad y predictibilidad, algo que en nuestro país hasta ahora no ha ocurrido. Rol institucional de los partidos políticos. Sabemos que los partidos políticos son instrumentos de mediación entre las demandas sociales. Pero, ¿cuál es el rol institucional de los partidos políticos? Es la de designar y apoyar a sus candidatos en las elecciones, mediante apoyo logístico y con frecuencia financiero, desempeñando de este modo un papel fundamental como guardametas para las elecciones. Hay apoyo logístico y financiero. En lo logístico son aspectos técnicos involucrados en una presentación, mientras que financiero son mecanismos de apoyo, por ejemplo, el dinero. La labor de esos partidos será la de respetar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Con el rol que juegan dentro del sistema político, los partidos harán posible la democracia, articulando las demandas de la sociedad. Los partidos políticos son fundamentales para la supervivencia de nuestro sistema político. Hans Kelsen decía que solo la ignorancia o la hipocresía pueden hacernos creer que la democracia es viable sin partidos políticos. Funciones institucionales de los partidos políticos: selección de élites, organización de elecciones, organización del Parlamento y organización del gobierno. Selección de élites. Se refiere a que los partidos políticos serán las plataformas para aupar a los candidatos para la obtención de los cargos, es decir, ocupar los principales cargos en la democracia representativa. Organización de elecciones. Se refiere al momento educativo que lo rodea, que son las campañas electorales, ya que estas son momentos en el que los partidos políticos de una manera se activan. Organización del Parlamento. Los partidos políticos, cuando presentan candidatos en unas elecciones generales, lo que hacen es proveyendo de cargos. De esa manera, los partidos políticos se incrustan en la democracia representativa. Organización del gobierno. Es la labor de formación del gobierno y es mucho más evidente en los sistemas parlamentarios, en donde el gobierno emana de los parlamentos, es decir, los partidos que se han presentado en las elecciones y que tengan el aval de los ciudadanos. Los ciudadanos requieren de instituciones que personalicen sus intereses en los distintos niveles de gobierno. Es por eso que se crean estas instituciones, como todos conocemos, los partidos políticos. Cabe recalcar que los partidos políticos agregan voluntades, construyen consensos y construyen espacios de deliberación. Así, la presencia de partidos políticos que representan intereses o ideales diferentes permite a los ciudadanos elegir entre políticas de gobiernos alternativas. Objetivos de los partidos políticos. Tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. Pero cuando llegan al poder, tienen la obligación de fortalecer la institucionalidad democrática, garantizar los procesos democráticos, además de hacer visibles las decisiones de la mayoría. Estas organizaciones son centrales en el proceso de consolidación democrática. Esto constituye un puente que une a la ciudadanía con el poder político. La institucionalización de un partido.
La institucionalización de partidos políticos es el proceso por el cual la organización y sus procedimientos adquieren valor y estabilidad. Califican a los partidos institucionalizados como aquellos que cuentan con vínculos razonablemente fuertes y con intereses establecidos en la sociedad, así como con bases organizativas sólidas que permiten su correcto desarrollo interno. Entonces, los partidos políticos con altos niveles de institucionalización serán también aquellos más efectivos en el cumplimiento de sus funciones dentro del sistema democrático. Actualmente, los partidos políticos en el Perú se encuentran en un estado de crisis y con carencias significativas. La mayor parte de los partidos políticos en el Perú tienen cortas experiencias y frecuentemente no cuentan con la capacidad de cumplir con su rol, que es de movilizar y representar a los ciudadanos, generando así rechazo hacia los partidos políticos. Los partidos políticos siempre dependerán de sus votantes, ya que el pueblo será la pieza fundamental para que salgan elegidos. Si es que los votantes mantienen una actitud de rechazo ante los partidos políticos más establecidos y continúan votando en función a propuestas poco institucionales impulsadas por candidatos independientes, lo que habrá es un voto no consciente. Ejemplo: si un partido político no es serio y no demuestra legitimación a los ciudadanos, estos no sentirán confianza en votar en ellos, ya que estos deben actuar en el marco de los principios y valores que propugna la democracia. Lo que sucedería si votamos inconscientemente es que los partidos políticos elegidos serán nefastos, ya que no tendrán una buena ideología y estructura clara, donde los intereses de los demás les importe, ya que estos partidos no promoverían las necesidades colectivas y participación en la vida democrática. ¿Qué es un sistema de partidos? Los sistemas de partidos políticos regulan las dinámicas e interacciones del conjunto de partidos dentro de un determinado estado. Estos sistemas regulan características dentro de los partidos políticos, tales como la cantidad de partidos que habrá dentro de un determinado estado, las relaciones que estos tendrán entre sí, y también las ideologías y estrategias que estos emplearán. Se hablan de dos modelos de sistemas de partidos: el bipartidismo y el multipartidismo o pluripartidismo. El bipartidismo es el sistema en el que las personas están divididas entre dos grandes partidos con ideologías diferentes. Y el multipartidismo o pluripartidismo político es el sistema en el cual existen más de dos partidos políticos con ideologías diferentes que compiten entre ellos por una posición dentro del Estado. El sistema bipartidista. El sistema bipartidista funciona solamente con dos partidos políticos, estos siendo de ideologías opuestas. Analizando históricamente, podríamos plantar los primeros pasos del sistema bipartidista en la Revolución Francesa, cuando, en la controversia de qué clase de sistema de gobierno se haría cargo de establecer la nueva organización del Estado, este se ve separado en dos partidos. Por un lado,
los jacobinos, que representarían una ideología más radical, y los girondinos, que tendían a ser mucho más conservadores, estando los jacobinos más relacionados a los movimientos de izquierda por su característica radical y de cambio, mientras que los girondinos, al ser más conservadores, tendían a estar relacionados con los movimientos de derecha. Estos dos grupos son la representación cultural de los movimientos de izquierda y derecha, comunes en el sistema bipartidista. Un ejemplo lo tenemos en Estados Unidos, que mantiene un sistema bipartidista en el que los grupos de poder son los demócratas y los republicanos, siendo los demócratas más predilectos a ser conservadores, o sea, al movimiento de derecha, y los republicanos más liberales y abiertos a los cambios. El sistema de multipartidismo o pluripartidismo es un sistema de partidos en el que existen más de 2 partidos políticos. Claro, estos partidos con sus propias ideologías y objetivos que apuntan a obtener un lugar en el poder ejecutivo como en el legislativo, queriendo una mejor posición de decisión con respecto a asuntos del Estado para su propio partido político. Como ejemplo, en el Perú, en el que ya sabemos es un país con un sistema de pluripartidismo en el que los partidos políticos compiten por llegar al poder y así obtener un mayor poder de decisión dentro del gobierno, siendo este sistema más competitivo entre los partidos. El pluripartidismo también contribuye a la gestión de la pluralidad ideológica. Existen 2 tipos de pluripartidismos, siendo estos el pluripartidismo moderado y el pluripartidismo polarizado. El pluripartidismo moderado es un sistema que está limitado numéricamente, en el que existe un número limitado de partidos no mayor a 5, como frontera entre el bipartidismo y el pluralismo polarizado, ya que este tiene una distancia menor entre ideologías. El pluralismo polarizado. Este sistema está marcado por una fragmentación en torno a 5 o 6 partidos que tengan relevancia. Ya que aquellos partidos que no tengan una capacidad de coalición están destinados a descartarse. En este sistema hay una distancia ideológica más definida. La última parte son las conclusiones. Como primera conclusión acerca de los partidos políticos, podemos decir que estos necesitan de una organización que los vincule, una ideología que los represente, un programa político que los articule y una militancia que los haga perdurar en el tiempo y así puedan recoger las demandas de cada uno de los ciudadanos. A su vez, debemos recordar que los partidos políticos son la base del sistema democrático y, por tanto, estos nos representan.
lo cual quiere decir que en sociedades tan complejas como las nuestras, cada uno de nosotros no podemos ejercer por sí mismos la participación ciudadana directa, y es por ello que necesitamos de representantes que son los partidos políticos, los que se encargarán de dar a conocer todas nuestras demandas y necesidades. Los partidos políticos son un fenómeno social que tuvo su origen en el siglo XIX en Inglaterra, cuando se formaron dos grupos, los Whigs y los Tories. Los Whigs, que estaban inclinados por el Partido Liberalista, y los Tories, que se inclinaban para el lado tradicional. Todo esto fomentó la participación ciudadana y el interés por la política en la sociedad. Por ello es que actualmente los partidos políticos cumplen un rol esencial en los procesos de la democracia, debido a que representan ideas e intereses diferentes de los ciudadanos. Esto genera que la participación sea efectiva. Por ello, también quisiera destacar la institucionalización de los partidos, ya que ésta se ha definido como un proceso por el cual la organización y sus procedimientos adquieren valor y estabilidad. Los partidos políticos en el Perú se encuentran en un estado de crisis, como resultado de una serie de shocks históricos que han afectado gravemente su desarrollo, debido claramente a que se encuentran con bajos niveles de institucionalización. Por lo tanto, este es un proceso que debería darse en el Perú. Los partidos políticos son una pieza fundamental para llegar a la democracia en el Perú, pero sabemos que en la actualidad no es así. En un sistema institucionalizado, los partidos desarrollan expectativas, orientaciones y conductas basadas en la premisa de que esta práctica u organización ha de prevalecer en el futuro. Eso quiere decir que tienen tres procesos de institucionalización, que es el valor, la estabilidad y la predictibilidad. Claro ejemplo es que los partidos en el Perú no están institucionalizados. Aproximadamente hay más de 22 partidos, de los cuales la mayoría de ellos no les importa los intereses de la sociedad. En conclusión, y tras analizar el tema, puedo decir que los sistemas de partidos se encargan de coordinar las interacciones entre los partidos políticos en búsqueda del poder dentro del Estado, para su propio partido. Así tenemos al bipartidismo, un sistema que se caracteriza porque solamente dos partidos políticos con dos ideologías diferentes participan de él, concentrando la representación de todo el Estado solo en dos partidos, siendo usualmente los partidos de izquierda, que son los más liberales, contrarios a los partidos de derecha, que suelen ser de una ideología más conservadora, los que tienen dominancia en este sistema. Si bien el sistema bipartidista funciona como un contrapeso de ideologías, evitando el desarrollo de estas y también su fragmentación, para evitar también la fragmentación de las decisiones dentro del Estado, al igual que limita el desarrollo de otros partidos políticos, para que el poder solo rebote de un lado al otro, siendo el caso de Estados Unidos con los demócratas y los republicanos. El sistema multipartidista, al contrario del bipartidista, funciona con más partidos políticos, sosteniendo que las verdaderas democracias son pluripartidistas. ¿Por qué? Porque al exponerse todas las ideas, esto genera un abanico de posibilidades de participación dentro del Estado mucho más amplio. Aunque en caso de algunos partidos que carezcan de una fuerza de voto a comparación de otros partidos que sean mucho más populares y que tengan mucho más apoyo en el pueblo, pueden desaparecer. Esto no es tan malo, porque de existir muchos partidos políticos, las decisiones del Estado se verán afectadas y habrá una división interna, lo que puede causar problemas.